Nosotros ya aquí en los estudios Roxana del Águila, ella es ex jefa de migraciones y la pregunta es, ¿corresponde una extradición, una expulsión? ¿Cuál sería la manera más rápida para poder traer a este sujeto a que rinda cuentas al Perú? Bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. En efecto, una de las figuras más fáciles que ya hemos nosotros como país practicado es la expulsión en coordinación con los países, en este caso Colombia y Ecuador. O sea, ya hay antecedentes en los cuales las autoridades se han puesto de acuerdo a fin de que ellos expulsen. La expulsión está relacionada a la salida de un país. No necesariamente uno le tiene que llevar al país de donde es procedente. Es decir, en el caso, por decir, de Caracol, ¿no? A él lo llevaron del aeropuerto, Perú, lo pusieron en un avión que lo trajo a Perú y aquí lo detuvieron y ya se iniciaron las acciones porque fue expulsado de Colombia. ¿Ese sería el camino entonces? Por ejemplo, ese es uno de los caminos. En el caso de Oropesa lo trajeron de la frontera de Ecuador con Perú y se entregaron y las autoridades lo detuvieron. Y es decir, que si se procede a la expulsión no va a ir a Venezuela. No tiene que ir a Venezuela. La expulsión está en relación a tu país, que salga de tu país, ¿no? Entonces, puede salir. Y el requerimiento que ha hecho, digamos, los trámites que se han hecho, porque hoy incluso hasta la presidenta se ha pronunciado y ha dicho que se trabaja con la Fiscalía y con cooperación internacional para trasladarlo inmediatamente. Y claro, es un caso, usted acaba de mencionar otros. Entonces, es un caso que nos sirve para entender qué sucede, si es tan fácil eludir a la justicia escapándose cuando el criminal es un extranjero, por ejemplo. En realidad, las fronteras nuestras son fronteras porosas. Cuando pudimos ver el caso del señor Inostroza, aprovechó el uso de un sello, no del control migratorio, para poder ingresar a un país y luego salir a un tercer país. Entonces, esta es una situación que ha traído como consecuencia un largo periodo de un proceso de extradición que hasta ahora no culmina. En el caso en particular que estamos haciendo referencia, es actuar a través de medidas administrativas que están normadas en nuestras leyes, tanto la peruana como la colombiana. Tenemos leyes parecidas en materia migratoria, es decir, a un peruano o un extranjero, cualquier persona en un país, le pones, si es extranjero, en la frontera. Entonces, ¿es lo que va a ocurrir? Debería ¿Sí? ser un método mucho más sencillo, creo yo. ¿Tiene usted información de las coordinaciones que se están haciendo? No, en realidad esas son coordinaciones que se realizan a nivel de las autoridades policiales. Sí, hoy tengo una información aquí que habla, por ejemplo, de cuáles serían los pasos a seguir, ¿no? Entonces, a ver, en primer lugar, acá tenemos la lista de acciones a tomar. Interpol debería comunicar a la Fiscalía de la Nación sobre la ubicación y detención de la persona extraditable. ¿Es correcto? Mire, estos mecanismos que usted está haciendo mención están en relación cuando estamos en un proceso ya de extradición. Aquí estamos haciendo referencia a cuál podría ser un mecanismo más sencillo para poder tener a este sujeto en el Perú. Bien, las malas relaciones que hay con el presidente Petro, ¿podrían tener algún peso en la decisión de Colombia? Yo creo que aquí estamos hablando ya de una situación básicamente de delito. Creo yo que el tema político no estaría enfrascado para poder resolver una situación de esta naturaleza, porque los países tendrían problemas. Con esos mecanismos que usted señala podría estar Tarache. Los mecanismos administrativos, es decir, en este caso las autoridades migratorias, las autoridades diplomáticas, que se ponen también de acuerdo, porque en el tema de la extradición quienes actúan es un ámbito diplomático, ¿no? Y eso tiene un periodo, porque la extradición, recordemos que es un proceso, no es una acción. No, acá incluso entonces, los pasos que le estaba leyendo, enorme, el quinto sería la Fiscalía de la Nación sustentará extradición porque se hará cargo del proceso. Claro, esos son los mecanismos que uno utiliza cuando estamos en el ámbito de una extradición. Entonces, ahí actúan las autoridades, empezando las diplomáticas, a través de las coordinaciones judiciales que se hayan realizado, y en este caso Perú tiene un acuerdo con Colombia, el último firmado en el año 2004, donde se establecen las condiciones justamente para que se procedan que se den inicio y se culminen estos procesos. Pero también estamos hablando de un proceso que puede durar un largo tiempo. El de la extradición, dice usted. El de la extradición. Nosotros hemos buscado mecanismos que son legales y que son compartidos con los países, en este caso con Colombia, porque Colombia ha dicho, este señor ha venido
dándonos información falsa de una identidad que no tiene. Entonces ya está faltando el ámbito migratorio, así no haya cometido un delito en Colombia. Ellos pueden en ese momento ordenar la salida, iniciar las acciones de expulsión en coordinación con el país. Y la policía no tiene jurisdicción en Colombia, pero puede estar en Colombia, respetando el proceso y sabiendo, coordinando con la llegada de este señor que puede ser puesto en un avión. Interesante, ¿no? Interesante y además nos da aliento y nos da esperanza de que podamos ver a este sujeto finalmente aquí, que es lo que se reclama para que se pueda hacer justicia por la muerte de esta muchacha. Siempre es importante la voluntad política, ciertamente, ¿no? Yo creo que ese es un mecanismo que nosotros aplicamos en su momento, nosotros estando en el cargo, y creo que esta experiencia es útil para los fines de poder actuar y tomar acciones judiciales inmediatas en respecto a este señor. Yo le agradezco muchísimo que haya estado aquí en el programa explicándonos acerca de esto. Y bien, a propósito de relaciones internacionales,